¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos en este clima de Navidad al comentario del Evangelio que la liturgia nos propone para la misa del día de la Navidad. Vamos a comenzar. Bien, pues en esta ocasión nuestro comentario es al Evangelio de la misa del día de Navidad. Corresponde al prólogo del Evangelio de San Juan. Es San Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Le he puesto como título a este comentario: El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora hago la lectura del Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: A este me refería cuando dije: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Bien, para empezar, comento un poco sobre la estructura de este prólogo. Como vemos, aparece aquí la estructura de manera concéntrica. El centro es, pues, lo que tenemos en los versículos 12 y 13, que dicen: Pero a cuantos los recibieron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de la sangre, ni del deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Aquí me baso, pues, precisamente en la traducción que viene directamente del texto griego. Como vemos entonces, esto es lo central, y por tanto, lo que está antes y después de ese centro, pues tienen conexiones
lo primero con lo último, lo segundo con lo penúltimo, lo tercero con lo antepenúltimo, y así sucesivamente, porque esa es la forma que la retórica hebrea suele distribuir los contenidos de un texto donde se quiere resaltar la parte central. Y efectivamente, la parte central enfatiza este punto, que la fe nos lleva a convertirnos en hijos de Dios por haber creído en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y por tanto, este nacer en Cristo no es producto del ser humano, es decir, no viene de la sangre o carne ni de deseo de varón, sino que se nace desde Dios. Es Dios quien siembra en nosotros la semilla de la fe para convertirnos en hijos suyos, hijos adoptivos, unidos a su Hijo natural, que es el Hijo eterno de Dios, el Verbo, que es Jesús. Bien, comenzamos entonces con el versículo 1. En arge en jólogos, en el principio existía el Verbo, kai jólogos en prostonceón, y el Verbo estaba vuelto hacia Dios, que es lo que significa prostonceón, no solo que está con Dios, sino que está de cara a Dios. Kai theos en jólogos. Es una construcción que empieza con el predicado nominal theos, seguida del verbo en imperfecto en, Dios era, y luego tenemos el sujeto de la oración, ho logos. Por tanto, es la palabra era Dios. Aquí pongo en sentido literal, Dios era el verbo, pero hay que entender el verbo, el ho logos es el sujeto y theos es predicado nominal. Finalmente, jutos en arge prostonceón. Jutos, este, en arge al principio, en, estaba, prostonceón, junto a Dios o vuelto hacia Dios. Después comento ahora los versículos 9 al 13. El verbo era la luz verdadera, tofos toalecinón, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Eistaidia elcen, a los suyos vino, kaihoi idioi auton u parelabon. Este kai no solamente es y, puede significar también un pero, según la lógica de la oración, pero los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser o de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Tenemos aquí el versículo 12, de lo que está aquí en negritas. Ajá. A cuantos lo recibieron, Josoide el abonautón, les dio poder, edokenautois, de ser o de llegar a ser, exousian tecna theu genestai. Este genestai, del verbo ginomai, pudiera traducirse literalmente como llegar a ser. Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Por tanto, es la fe, una fe que es un don de Dios, pero ejercitada, la que hace que las personas lleguen a ser hijos de Dios. Estos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Por tanto, es una forma teológica y literaria de decir que la fe es un don de Dios, aquel factor por el cual uno llega a hacerse hijo de Dios. Luego el versículo 13, estos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Versículo 14, kai hologos sarxegeneto, kai esquenosen en gemin. El verbo se hizo carne y puso su tienda, como su tienda de campaña, entre nosotros. El esquenosen significa precisamente eso, puso su tienda en gemín entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Kai eceasameza tendoxan autu, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta última expresión
lleno de gracia y verdad, pleres charitos kai aletheias, pudiera traducirse también en sentido epexegético, es decir, explicativo, una gracia que es verdad. Versículos 16 y 17, pues de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia, charin anti charitos, o gracia sobre gracia, también puede traducirse, porque la ley se nos dio por medio de Moisés. Joti ho nomos dia Moiseos e12. Con esto, Juan nos está diciendo ya de antemano que la ley de Moisés constituye una primera gracia. Luego, la gracia y la verdad, también en sentido exegético podría entenderse, pero la gracia que es verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Geharis kai gealetheia dia Jesu Christu egeneto. Finalmente, del versículo 18 comento esta expresión. A Dios nadie lo ha visto jamás. Theon udeis georaken popote. El Dios unigénito, monogenes theos, que está vuelto hacia el Padre o que está en el seno del Padre. Ho on eiston kolpon tu patros. Es quien lo ha dado a conocer o bien es quien lo ha explicado. Ekeinos es aquel, es decir, es quien exegesato lo ha explicado o lo ha dado a conocer. Después de estos matices, presento ahora la estructura y comentario. El prólogo comprende una síntesis de la alta cristología del autor. La estructura del prólogo, como vemos, es concéntrica en virtud de la colocación de sus temas. Podemos identificar una secuencia temática. Los primeros 5 versículos se centran en el Verbo, que se convierte en la luz del mundo. Los versículos 6 a 14 presentan la encarnación del Verbo, y los versículos 15 a 18 muestran al revelador, que es el Hijo único vuelto hacia el Padre, es decir, que está en el seno del Padre, pero siempre cara a cara con el Padre. Dios ha creado todo por medio del Verbo. Su Hijo es el modelo para la creación y ésta ha sido creada para Él. Ideas fundamentales del prólogo. El uso de términos como verbo o palabra, el logos, hace referencia a que el Hijo Eterno es el revelador del Padre. Jesucristo es la plenitud de su revelación, es decir, Él es plenitud de revelación del Padre. La encarnación es central para las comunidades juánicas. Es un principio contrario a la esencia del gnosticismo, que negaba el valor de la carne, es decir, el valor de la materia. Recordemos que los gnósticos tenían esa característica de valorar solamente lo espiritual y repudiar lo material, incluido lo carnal. El prólogo suscita en el lector el deseo de participar de la vida íntima de Dios, a la vez es la clave de lectura para comprender la cristología del cuarto evangelio. Solo el Verbo, en cuanto Hijo eterno del Padre, es capaz de explicarnos a Dios desde su interioridad, cosa que ningún profeta humano ha podido hacer durante el tiempo, durante la historia, porque los profetas eran humanos que habían sido convocados por Dios para una misión específica dentro de este marco temporal. En cambio, Jesucristo, que es Hijo eterno encarnado, Él puede dar testimonio divino de lo que es la vida íntima de Dios. Y es el factor definitivo que de manera eficaz puede unirnos a la vida divina. Esto no lo puede hacer ningún profeta, sino que es Dios mismo encarnado quien puede realizarlo. Orientaciones para la vida. La Navidad nos recuerda que Dios no está distante ni es inaccesible, sino que ha decidido entrar en nuestra historia y asumir nuestra humanidad. La expresión griega eskenos en gemín, significa que el Hijo de Dios puso su tienda de campaña entre nosotros, evocando la presencia de Dios en el tabernáculo durante el Éxodo, que precisamente estaba protegido por una tienda de campaña.
Contemplemos la imagen del niño Jesús como signo de la cercanía de Dios a nosotros, una cercanía que se manifiesta en sencillez y humildad. Pide a Dios que habite en tu hogar y corazón. Cada uno de nosotros es un templo donde Él desea morar. Vive esta Navidad como una oportunidad que Él te da para expresar su presencia en tu entorno, entre tus seres queridos. Hazlo presente mediante acciones concretas de amor y caridad. Y con esto pasamos a la oración final. Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para la misa del día de la Navidad. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto. Feliz Navidad a todos.